carga muchas veces. Bueno, programa de ingeniería industrial, aquí está mi nombre, como les decía, mi correo electrónico, ya te tienen ya les mandé el link de la página que está, ya la corrigió es free, Jindo Free. Antes me lo tomaba, ahora no. Objeto de estudio de la economía, origen de la economía, la historia, los sistemas económicos, antes de hablar los conceptos fundamentales de la economía, para hablar de la primera. ¿De dónde viene la economía? Viene del griego en la Edad Media. En la Edad Media, los filósofos como Homero ya hablaban, o varios filósofos hablaban las primeras palabras: política, economía, el Estado, Congreso. De ahí donde viene todo esto del Congreso de la República, la Cámara, el Senado. Y del griego, oikonomos. Oiko quiere decir casa, nomos. Mire que oiko como si fuera eco en español. El español es una lengua que se deriva del latín y los griegos son los que crearon el latín. Y nomos, miren, de nomía, de economía. Economos es administrar o asignar eficientemente los recursos, administrar los recursos. O sea, como la persona, como digamos el cabeza de hogar o los integrantes de esa familia, ese núcleo familiar que trabajan, que generan ingresos, ¿cómo utilizan esos ingresos para administrar? ¿Cómo lo administran? Porque puede que algunos se gane solamente nada más hay un integrante que se gane el mínimo y con eso sostenga, puede ser una familia pequeña, un núcleo familiar pequeño, una familia numerosa. Si la familia es numerosa, tienen que emparapetar la cosa. Ese recurso, ese mínimo, tiene que alcanzar si tienen 5 hijos. Mientras que el que tiene un hijo, por eso lo que estudia antes, no, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, tenían más, tenían que estar trabajando todo el día, porque tenían más responsabilidad, compromiso. Y bueno, la primera definición fue de la primera parte de la microeconomía. La economía se divide en dos partes, microeconomía y macroeconomía. Pero la primera definición fue sobre microeconomía. La macroeconomía tiene que ver con la administración pública, el Estado, cómo administra los impuestos, los ingresos públicos, cómo administra esos recursos. Mientras que la economía del griego venía cómo administraba mi salario. Si la persona solamente es pensionada, es una población envejecida, población mayor, el ingreso ya no es salario, sino pensión. Lo mismo el ingreso de una persona que trabaja en la alcaldía, se llama honorarios. Entonces, ese recurso es un recurso, es administrar ese recurso para generar un bienestar en su núcleo familiar, en su casa, para comprar, ca- para satisfacer sus necesidades, ya sea un carro, que quieren beca, que quieren viajar. Y esa es la base para de pronto crear una empresa, ya sea del sector industrial, de servicio. Luego, ya esta palabra no solamente comenzó de hogar, de casa, hogar, administrar un hogar. Ya hoy también se entendía, ya economía como tal también era la empresa. La empresa, ¿qué piensa? Las casas y las empresas tienen recursos privados, o sea, piensan en su interés individual. La familia, las personas que piensan en conseguir trabajo. No es que yo te voy a conseguir trabajo a ti, tú tienes que hacer un examen, ganar un concurso, por ejemplo, del Estado para trabajar con la DIAN, con la parte industrial, la ANDI, esos cursos para ser ministro de mi comercio, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ustedes pueden ser un trabajo importante. Y bueno, pueden tener bastantes cargos. Eso lo hace dependiendo de la experticia, de la experiencia que tengan. El Ministerio de Trabajo tiene un orden, tiene que cumplir un perfil. Ustedes pueden competir, si ya son técnicos, competir en los exámenes de Estado. Ahí tienen un nombramiento, una estabilidad para estas instituciones, para los ministerios y demás. Alcaldía, gobernación.
la DIAN, el DANE. Y bueno, también como profesionales, es importante que ustedes están estudiando. El Ministerio de Educación nos pide indicadores académicos de parte de ustedes, de que ustedes de pronto, sí, hagamos las clases y demás. Entonces, la empresa de servicio y la universidad que compiten, estamos en el sector privado. La microeconomía tiene que ver con el sector privado. Buscamos el interés individual. Y la microeconomía genera un problema de monopolios, debido que de monopolios porque las empresas, ¿cuál es el sueño de todas las empresas? De las fábricas, de la industria, ser los únicos en el mercado, en el sector, acabar con todo. Una competencia, digamos, salvaje que hay en los sectores. Por ejemplo, Coca-Cola se quiere quedar con quitarle el negocio a Bavard, que quiere que Boston ya le deje el camino libre. KFC y McDonald's. Pero ¿qué pasa? Tiene entonces que intervenir el gobierno. Este era libre mercado. La microeconomía es libre mercado. Las empresas son libres de escoger el trabajador que quieren. Pueden tener el monopolio. Por ejemplo, el caso de Bill Gates tiene el monopolio del paquete Office. Tiene otro monopolio, Microsoft, que el otro es Apple, que le compite. Otro sistema operativo. Además de Microsoft, hay otros, son dos poquitas empresas que entonces tienen una ventaja competitiva, tienen una ventaja. Hay empresas pymes y una empresa grande, tiene más ventaja la empresa grande, porque tiene un capital acumulado de muchos años. Entonces, ¿qué pasó? Un monopolio. En 1929, ustedes vieron la Gran Depresión de Estados Unidos, el máximo desempleo. Máximo desempleo. Ustedes se vieron la película del Titanic. La película del Titanic, el malo de la película, que sobrevivió, hizo creer que llevaba un niño que era hijo de él y que no estaba la mamá. Entonces, pasó que él, después del Titanic, donde murieron los protagonistas, además sobrevivió la protagonista, Leonardo DiCaprio falleció, ¿verdad? Pero el tipo no se pudo casar con ella no lo perdonó, pero él se suicidó en 1929. Muchos empresarios en las películas, muchas películas muestran la realidad de esa historia, esa peor crisis que vivió Estados Unidos y el mundo. Eso también afectó a otros países. ¿Qué pasó? Que las pymes, o sea, las pequeñas y las medianas empresas que tienen mucho capital, fueron destruidas. Hubo una política desleal. Las empresas grandes bajaban los precios para que las otras pequeñas empresas cayeran. Y no había intervención del gobierno, había libre mercado. No existía el impuesto del IVA, el impuesto de renta no existía. Entonces el presidente no manejaba dinero, sino los alcaldes que manejaban el impuesto predial. El impuesto predial siempre ha existido. El impuesto de industria y comercio, el impuesto al tabaco. Los impuestos, digamos, tradicionales. Esos impuestos vemos que no son significativos. La alcaldía, por ejemplo, no le alcanza esa alcaldía, sino los impuestos nacionales sí son significativos. ¿Qué hace el gobierno en macro? Ahí viene la definición de macroeconomía. La macroeconomía, bueno, ya entonces empezó a intervenir, el gobierno interviene. Ya el presidente antes se encargaba de cuidar las fronteras del ejército nada más, la seguridad, pero no manejaban recursos como el IVA. Entonces, se creó también el Ministerio de Hacienda. El presidente tenía un Ministerio de Hacienda, el cual tenía que distribuir a 1000 municipios, a 1002 municipios por ahí que tiene Colombia, en 32 departamentos. Son 32 departamentos, mil y pico de municipios. Según el plan de ordenamiento territorial, según el número de la población que tiene el DAN, el número de población por cada cabecera, cada municipio, le transfieren de esos impuestos nacionales un recurso. Y con eso se puede ayudar a que no vuelva a pasar eso del monopolio.
eso de acabar con las pymes, porque eso es nefasto para la economía. Antes, ustedes en los noventas tenían que ir para un supermercado. Los supermercados que existían no eran de barrio. Los supermercados eran allá en Éxito. Antes se llamaba Vivero, después Ley. Antes se llamaba Ley. Entonces miren cómo ha evolucionado. Carulla y Éxito y Ley, bueno, se unieron. Vivero, ya no existe Vivero, Ley tampoco, sino que quedó Éxito y Carulla. Ahora existe de uno. Me salió competencia. Hicieron un estudio de mercado, el Olímpica también ya se está estableciendo, es más pequeño. Se establece en los barrios. El Éxito tenía ¿cómo se llama? El Éxito tenía Surtimás, pero llegaba a ciertos barrios. Sí, la Babies. Perdón. Mm, mm. Y bueno, entonces, eh, las microempresas son importantes. Vemos que ha evolucionado en el año 2000, en el año 90, el que tenía una moto en Colombia, chica, digamos, la vacilaba por ahí. En los 90 nadie tenía carro. Los carros eran esos carros antiguos, Renault 9. Y el que tenía plata podía tener. La mayoría tenía era motos y cosas así. Eran costosos. Porque siempre los aranceles le cobran unos, los carros de afuera, se les cobra bastante impuesto. Aduanas. Entonces el gobierno ya tenía recursos para, buscando un interés, la macroeconomía busca un interés colectivo, un interés común. La macroeconomía es, entonces la microeconomía es como, vamos a ver una diferencia entre micro y macro. La economía es como, la economía como un conjunto, es una ciencia social que estudia cómo las personas consumidoras o familias, personas, las empresas y el Estado administran sus recursos correspondientes, sus recursos limitados, porque la pyme tiene un recurso limitado. Las empresas grandes tienen más recursos, pero son determinados hasta cierto límite. Con eso yo puedo invertir en nómina y las empresas tienen que invertir en eso. Las familias, ¿qué tienen que hacer? Tienen que invertir sus ingresos en pagar los servicios, pagar la alimentación, el transporte de los hijos y demás, los gastos de la familia, buscando un bienestar, pensando en sí mismo. Pero la economía también estudia cómo, no solamente cómo las personas, las empresas, sino el Estado, el gobierno, ya sea el alcalde, ya sea un gremio, el alcalde, el gobernador y el presidente, que manejan recursos. Un gremio, por ejemplo, la Federación Nacional de Cafeteros, ellos reciben de la finca de los asociados unos ingresos, unos recursos. Los grupos empresariales lo tienen que buscar, reciben esos recursos y tienen que ayudar a las empresas. Si hay una inundación de una finca cafetera que está asociada, ellos le dan asesoría de cómo empacar los productos, de cómo el sistema de siembra, de cómo acabar con los insectos y demás, digamos, asistencia técnica. Les ayudan, si hay una inundación, ellos pueden interceder ante el gobierno, ante la DIAN, ante el Ministerio de Hacienda, para que les dé una tasa de interés preferencial, el gobierno le transfiera recursos para el desarrollo de la, para buscando un bienestar, para que genere empleo, para que mantenga los empleos que tiene. En la pandemia, por ejemplo, la pandemia el gobierno les ayudó a las empresas para que no cerraran, para que mantuvieran los empleos. Profe, ponga Y, la diapositiva. ok, esto es algo de historia de origen de la economía.